Bienvenidos a Citacus Live. En el programa de hoy vamos a tratar sobre qué es un animal exótico, qué implica su tenencia y cuáles son los beneficios emocionales y psicológicos que supone convivir con ellos. Para explorar más a fondo este tema, tenemos el privilegio de contar con la participación de 3 expertos en aves, animales de zoológico, exóticos y nuevos animales de compañía. Antonio Fork, licenciado en veterinaria, especialista en clínica de animales exóticos y miembro de la Junta Directiva de Fauna y SOEVA. Carlos López, veterinario de nuevos animales de compañía y de zoo y fundador de la clínica de Maragall Exotics. Y Lorenzo Crosta, veterinario y profesor en la Universidad de Milán, especializado en aves. Nuestros invitados nos van a ayudar a desmitificar algunos de los estereotipos que rodean a estos animales. Damos inicio a este apasionante diálogo sobre los animales exóticos o el nuevo concepto que los define, NAC, nuevos animales de compañía. Bueno, hoy estamos aquí a ver si empezamos a hablar un ratitito pequeñito o larguito, ya veremos. Y hemos querido ponerle un título a lo que queremos hablar y hemos pensado que ¿por qué vamos a llamarle a un animal exótico cuando en realidad no lo es? Entonces, la primera cosa que tenemos que cuestionarnos es ¿qué es un animal exótico y por qué se utiliza ahora la nueva nomenclatura de los animales NAC en lugar de los animales exóticos? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que nosotros en clínica veterinaria, pues ya hace muchos años que tratamos ese tipo de animales y realmente una de las características principales es denominarlos como lo que realmente son, que son animales también de compañía, porque hay que tener en cuenta que estos animales que nosotros consideramos exóticos, entre comillas, no lo son, porque muchos de ellos ya han sido domesticados desde hace mucho tiempo y realmente se mantienen como animal de compañía desde hace ya muchísimos años. El concepto de denominarlos exóticos yo creo que ya deberíamos tenerlo un poco apartado, comentar, si os parece, yo creo que es importante. No sé qué opináis sobre este tema, pero es importante, creo. Sí, natural. Esto es un tema que ha sido discutido varias veces en varios lugares. Yo que he trabajado en casi todo el mundo, cada vez me encuentro con algo un poco crítico. ¿Qué es un animal exótico y por qué es exótico? Yo diré que son animales de compañía que sencillamente no son perros y no son gatos. Punto. Sí. Punto. Yo encima ni siquiera se queda claro cuál es la definición real de qué es un animal doméstico, ya no el exótico sino el doméstico. Hay una definición que hay por ahí que dice que un animal doméstico es un animal que tras muchas generaciones en cautividad no puede sobrevivir en la naturaleza. Según esa definición es que ni siquiera un perro o un gato sería un animal doméstico. Entonces creo que es un poco complicarnos la vida intentando definir algo sin necesidad realmente de tener esa definición. El exótico para mí significa no es un perro, no es un gato. Es un canario o es un hurón que lleva domesticado más que un gato. Sí, hasta ahora era una manera de diferenciar lo que era un perro o un gato estricto de lo que en sí eran otro tipo de animales. Ha pasado esa nomenclatura realmente a considerar que son realmente exóticos y tienen a nivel coloquial, a nivel de la calle, pues realmente el concepto de creer que son animales salvajes, que son animales que se han capturado en la naturaleza, que son animales que sufren por tenerlos en cautividad, cuando realmente estamos hablando de especies que ya en sus múltiples generaciones que han pasado son animales ya cautivos, son animales que se mantienen en perfectas condiciones en cautividad, o sea que realmente hay que huir un poco del término exótico que implica algo más de animal salvaje, más que exótico. Es otro de los puntos que queríamos hablar, que era la calidad de vida que tienen los animales exóticos. Es que a mí no me importa realmente llamarlos así si entendemos el concepto de verdad, es decir, los animales que no son perros o gatos. La calidad de vida que tienen los animales ahora creo que no tiene nada que ver con lo que tenían hace 30 años y, por supuesto, nada que ver con hace 60, como tampoco tiene que ver nuestra calidad de vida con la de nuestros abuelos. No, no, en absoluto. Perfectamente de acuerdo. Yo que estoy trabajando con animales exóticos desde hace casi 35 años. Empecé con aves que se mantenían en una jaulita de 50 por 50 con un puño de pipas y nada más. Y claro que
todo ha cambiado tanto que hasta los valores de referentes para la medida de corazón de aves que no volaban han cambiado totalmente. Así que aplicando las mismas pautas que se aplicaban hace 30 años, todas las aves parecen enfermas. Natural, porque eran animales que no tenían ninguna calidad de vida. Ahora es totalmente diferente. Por eso podemos reproducir, hasta podemos tener dietas específicas, dietas para animales con enfermedades, hasta en los animales exóticos. Ha cambiado mucho. Conceptos incluso, lo comentaba el otro día con Carlos, hace unos años, bastantes ya, cuando empecé yo también a hacer clínica, era muy habitual que los loros vinieran a la clínica a recortarles el vuelo para que no pudieran volar, evitar que tuvieran accidentes y que fuera más cómodo para el propietario el mantenimiento. Hoy en día tenemos justo lo contrario, tenemos muchos aficionados que incluso se dedican a hacer vuelo libre con sus loros o que incluso con otras especies. O sea, tengo amigos que vuelan a sus cigüeñas, a sus gaviotas y, por supuesto, las rapaces. O sea, ha cambiado el concepto drásticamente. Hombre, hay que tener en cuenta que en estos años lo que es incluso el conocimiento de estas especies ha aumentado mucho, incluso los propietarios han cambiado mucho en su mentalidad, ya consideran, hay que ser realista, es que estos animales están considerados como uno más de la familia en la mayoría de los casos, y a los cuidados a los que los tienen, en muchos casos son incluso mejores que muchísimos perros y gatos mantenidos en cautividad, o sea que realmente mantenidos como mascota. O sea que las condiciones de mantenimiento han mejorado mucho y su calidad también de vida también ha mejorado mucho. Esto también nos lo da su esperanza de vida, que ha aumentado también. Sí, puede, yo creo que hemos tenido un cambio generacional, o decir, la gente que está manteniendo esta vez se ha hecho más joven de lo que era antes, y hay, como decir, una forma de ser más consciente. Mientras un perro y un gato son animales que eh, hemos criado para que fueran animales de compañía, mascotas, y sobre todo los perros se acostumbran, naturalmente están cerca de nosotros, nos buscan y tienen una forma de desarrollarse como especie, que ya un perro no es un lobo, y que se conforma exactamente a nuestro estilo de vida, y hasta las razas de los perros han cambiado, las hemos modificadas para que estén cerca de nosotros. La gente se ha enterado que los animales no perros y gatos necesitan un cuidado diferente, y somos nosotros que tenemos que mentalizarnos y hacernos más responsables, y eso ha pasado. Y la gente se está volviendo en cuidadores de sus propias mascotas de una forma totalmente diferente, con una responsabilidad que no se veía hace 30 años. Sí, eso es importante. Además, hay que ser realistas. El ser humano va asociado con animales. O sea, el intentar que hayan personas o hayan grupos que nos estén diciendo que no debemos convivir con animales, cuando el ser humano ya de por sí ha convivido siempre con animales a su lado, y además no solo como siempre, no solo perros, los gatos, es inevitable. O sea, nos están eliminando una cosa innata en el ser humano, que es el estar próximo a especies animales. Creo, es una opinión, ¿eh? La gente cree que son pues, una cosa como novedad y demás el tener animales exóticos, y si nos vamos a culturas, definámoslas como primitivas, gente indígena que todavía viven aislados, incluso las pocas culturas que quedan todavía aisladas totalmente, que se conservan de verdad separadas, que no se permite que haya contacto con los humanos occidentales, esta gente ya tiene loros, tiene primates, tiene tortugas. A nivel social, es lo normal. Es lo normal. O tenemos restos de tortugas en las colonias romanas que teníamos en España de hace más de 2000 años. De hecho, las tortugas terrestres que tenemos en España se cree que son todas procedentes de viajes de viajeros que los traían, o bien fenicios o romanos, y esto es algo normal. O sea, sí. Va unido con la parte social y cultural del ser humano. Es cierto que hace 80 años la gente normal no tenía reptiles o no tenía loros, pero porque es que le venía justo para comer ellos, como para poder permitirse el tener ese tipo de animales. Pero yo soy valenciano, y en Valencia el arzobispo de Valencia del 1800 o así tenía un cocodrilo del Nilo. Y tenía una instalación con una estufa, porque él se podía permitir el que tener al cocodrilo, y vivió allí durante un montón de décadas, y estamos hablando de hace un montón de años. Sí, lo cierto es que debemos
evitar ya considerar que la mayor parte de estos animales que mantenemos en cautividad son realmente libres, de vida libre, son capturados en la naturaleza, son maltratados o trasladados de forma incorrecta, y no es así, ya que realmente la gran mayoría son animales que se reproducen en cautividad. O sea, hay que huir del tema de que son capturados en la naturaleza, y hay mucha gente que todavía considera que muchos de estos animales, aves pequeñas, agapornis, hurones, son capturados para satisfacer un mercado interior, y eso es completamente falso. De hecho, en el caso de las aves, al final no he mirado la fecha, pero creo que fue el 2007, cuando debido a la gripe aviar se prohibió la importación de aves de vida libre en Europa. Claro. O sea, entonces, desde entonces, en Europa todas las aves que se venden en establecimientos son animales nacidos en cautividad, y de hecho hemos pasado de ser Europa países importadores, y en concreto en España países importadores de ave de captura, a ser justo lo contrario, somos exportadores, y unos exportadores muy importantes de aves, tanto aves más tropicales como de rapaces de cetrería, y somos un referente ha cambiado totalmente, y esos conceptos de captura no existen. Exactamente, yo estaba en el panel para la Comisión Europea en el año 2006 y 2007 fundamentalmente la Unión Europea nos pidió una opinión científica que no fuera de tripas, por así decir, de si valía la pena de prohibir la importación de aves de vida libre en la Unión Europea. Y así fue, porque tenemos perfectamente claro que hay aves que... hay criadores y criaderos en toda Europa que pueden perfectamente sostener el mercado interno sin necesidad de importar aves desde fuera. Así, ¿de qué aves de vida libre estamos hablando? No hay. Sencillamente, por lo menos las especies que no son naturales de Europa. Claro, hay 1 o 2 bichos que se van capturando, pequeñas aves, porque hay un mercado todavía, pero hablamos de algo muy limitado y algo ilegal. Mientras el mercado de lo cual estamos hablando ahora es algo perfectamente regulado y fácil para regular, porque todos los criadores están registrados, más o menos. No es algo difícil. No, hay un remanente, pero en todas las actividades. Siempre hay la parte delictiva, que es la que se suele conocer más y la que tiene más información, y es realmente residual. O sea, las especies realmente que consideramos exóticas que entran en este mercado ilegal es ínfimo comparado pues, con el porcentaje de individuos que hay legalmente obtenidos y mantenidos. O sea, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que siempre, a nivel de información, pues claro, impacta más este tipo de noticias. Nadie da la noticia de las cosas buenas, siempre es lo malo. Y la realidad es que en muchas ocasiones vemos noticias de se han incautado 50 aves protegidas de tráfico ilegal, y cuando investigas un poco de esa noticia descubres que esas 50 aves, 30 son agapornis mutados y los otros 20 son pirruras o otras aves que efectivamente en libertad están en peligro o están controladas su venta, son especies CITES, pero que se llevan reproduciendo en España durante muchísimas, bueno, en España, en todo el mundo, durante muchísimas generaciones, y la gente no es que haya hecho un tráfico ilegal, es que las ha criado en casa, no ha hecho la documentación correcta, porque es que hasta hace unos años ni siquiera, aunque quisieras sacarla, aunque quisieras poder obtener esta documentación, no te permitían porque decían, no vale la pena para ese tipo de animales. Y ahora se cuenta que son animales que no tienen documentación, pero no es que sean ilegales porque hayan venido capturados de la selva. No, son animales que no tienen una documentación, son animales alegales, que no ilegales. Un gato, ahora con la ley nueva ya es distinto, pero un gato en casi toda España era obligatorio que tuviera el microchip para que fuera legal. O un perro, quizá el ejemplo mejor es el del perro. Un perro es obligatorio en toda España que tenga microchip para que sea legal. Pero tú encuentras un perro adulto que es obligatorio que tenga microchip para que sea legal, lo encuentras adulto sin microchip, lo llevas a una clínica veterinaria, le pones un microchip e inmediatamente es un perro legal. Con un agaporni, con una rosella, no pasa así, no puedes hacerlo. Eso es muy importante, eso sí que es importante, porque hay a nivel legislación, es lo que comentamos, por desconocimiento mucha gente no lo ha cumplido, y cuando hay algún proceso de este tipo, pues automáticamente se trata como un proceso delictivo, cuando ha sido un proceso que realmente no tiene nada delictivo.
pero es lo que realmente se ve más. Entonces se engloba todo en lo mismo cuando ha pasado esto, que no debería pasar, claro. Luego también se cree que la tenencia de animales, animales perros que no son perro y gato, voy a intentar no decir la palabra exóticos, aunque no me cueste, se cree que es una cosa residual, que son o somos 4 locos los que los tenemos, pero la realidad es que es algo muy distinto de esto. Claro, solo hay que ver un poco las estadísticas a nivel de veterinaria. Los veterinarios que nos hemos especializado en este tipo de especies, que no solo incluyen estas, también incluimos animales hasta de producción, porque nosotros tratamos precisamente conejos, cobayas, gallinas, animales que también entran de producción, que también los consideramos ya animales de compañía. Entonces, en este ambiente, desde que empezamos, que yo creo que más o menos empezamos con él a la misma edad, creo yo, aproximadamente, hemos visto un avance impresionante en todo lo que es la especialización clínica de estas especies. Para que existan ya actualmente en todas las ciudades prácticamente una clínica veterinaria especializada en estas especies, es que el volumen que tenemos es muy alto. Creo que en su caso también será así. Miren, hay una empresa inglesa, pero ya es una empresa europea, que se llama International School of Advanced Veterinary Specializations, ISVPS. Y también incluye otra empresa que se llama Improve, que organiza cursos posgrado, sobre todo para veterinarios, en todos campos. Medicina de caballos, de perros, de gatos, medicina interna, cardiología. Yo estuve dando clases sobre el curso para animales exóticos en Italia, en España, en Portugal, en Chile, en los últimos 15 años más o menos. Y todos estos cursos fueron los únicos que se cerraron por demasiada gente que quería participar. O decir, los veterinarios jóvenes se han enterado que es importante tener un nivel de conocimiento, porque ya no es suficiente ser veterinario, punto, y pretender hacer todo lo que se pueda, desde un colibrí hasta un elefante. Hay que ser de una forma especializada. Y efectivamente estos cursos han ido completamente vendidos durante 15 años. O a decir, es una realidad. La gente pide personal que sepa lo que está haciendo y que lo haga bien. Y en eso trabajamos. No es que podemos hacer la política del avestruz y poner nuestra cabeza bajo tierra. No, hay muchos animales exóticos, hay por lo menos tantos como perros y gatos, sobre todo si hablamos de números peces, conejos, reptiles, aves. Hay muchísimos y hay un mercado que está funcionando muy bien y que incluye profesionales como veterinarios, tiendas, criadores. Voy a decir, no es como decía Antonio antes, 4 locos que se dedican por su locura en sociedades secretas. No, es una realidad muy importante en Europa y en el mundo. Sí, además en parte clínica se ve el avance, que además el avance ha sido en menos tiempo y aprovechando ya mucho de la parte clínica que ya se conoce, con lo cual la atención a estos animales ha aumentado y mejorado mucho más rápido, debido ya también a la experiencia con otras especies. Y otra cosa muy importante es la responsabilidad de los propietarios respecto a estos animales, que yo diría que es igual o incluso en muchos casos mayor que muchos de los casos que conocemos de perro y gato y temas de mal mantenimiento, maltrato, etc. Yo, por mi experiencia con propietarios, diría que tenemos unos propietarios muy fieles, que se preocupan muchísimo incluso por especies pequeñas que su esperanza de vida es muy pequeña, y acompañan a estas especies hasta el final, preocupándose de una manera a veces diferente, o que al menos te sorprende, pero que esa concienciación respecto a nivel sentimental con su mascota es muy alta. Yo había trabajado con perro y gato, no demasiado, pero comentándolo con casos, pues se sorprenden algunos compañeros de ver el tipo de propietario
y la fidelidad que tienen con una mascota de este tipo también, ¿eh? Luego, una cosa que emplean para justificar la pretensión de prohibir la tenencia de este tipo de animales es el que dicen que son un peligro para la sociedad porque se tienen grandes felinos, pitones enormes, cocodrilos gigantescos o serpientes venenosas. Siempre es lo mismo. O sea, te ponen de ejemplo animales exóticos cuando los ponen y te sacan una foto de un tigre, un león, un primate, cuando la realidad es que estos animales no son los que se tienen habitualmente en las casas. Claro, es que estamos hablando de estadística sobre especies concretas y estamos hablando de un 99% de las típicas que conocemos todos y un porcentaje muy bajo de este tipo de animales que en algunos casos pues sí que es más difícil el mantenimiento o algo, pero es que no es lo habitual. Lo habitual es que las familias tengan los animales que ya conocemos todos y los cuiden perfectamente bien. O sea, eso sí. Y si puedo, también varía mucho con los países, porque, por ejemplo, en España, aparentemente, por lo que ustedes me están diciendo, hay la posibilidad de mantener un león, en Italia no. En mi país está prohibido. Totalmente. Hay una ley de animales peligrosos que incluye muchísimos animales, sobre todo los carnívoros que no sean perros y gatos, y un particular no lo puede tener, claro. Claro, no, a ver, en España tampoco puedes tener un gran felino o un primate así como así. O sea, un particular puede tenerlo, pero para ello necesita tener un núcleo zoológico específico para ese tipo de especies que no se lo, o sea, se lo pueden conceder a cualquiera que cumpla una serie de requisitos que, no están, que es lo que no puede cualquiera cumplir. Exacto, es muy difícil poder o sea, que realmente a quien se le da la posibilidad esta y se le autoriza es porque realmente tiene las instalaciones y tiene toda la infraestructura necesaria, claro, que es muy difícil. Para una persona normal que con sus recursos económicos de su vivienda habitual no es viable. No, es que incluso ya yo creo que a nivel social también muy pocas personas ya estarían interesadas en este tipo de animales. Son muy... O sea, que estén interesados y a la vez puedan permitírselo es muy poco. O sea, que realmente estamos hablando de un porcentaje tan pequeño de casos que no representa el total. Es que nos están incluyendo en un grupo en el que realmente estas especies no deberían estar. Deberían tener unos apartados aparte, algo, porque no representa la peligrosidad, la dificultad, el tráfico, el no sé qué. Parece incluso que seamos un poco como delincuentes. Yo a veces, tratando estos animales, viendo lo que nos comentan, digo, hostia, yo estoy haciendo mi trabajo y parece que me estáis tratando de delincuente. Claro, es que es un juego muy fácil, ¿no? Muy sencillo, y quiero decir, captura más la atención de la gente normal ver a un cachorro de león atado a una cadena que no existe prácticamente, sobre todo en países como el nuestro, pero claro que llama la atención y la gente dice, oye, pero esta gente que maneja animales exóticos, mira lo que hacen. No es así, hablamos de algo totalmente diferente. Sí, la gente suele mantener, es cierto que hay un grupo de los aficionados que ya no quieren tener la ninfa, el periquito, el conejo, que quieren un animal un poco más diferente, pues porque tienen otro tipo de intereses. Pero normalmente el que quiere tener una ninfa diferente, un animal diferente a una ninfa, a lo mejor lo que tiene es un yaco. Y el que ya está más especializado, pues a lo mejor en lugar de un yaco tiene una cacatúa. Pero son animales que relativamente son parecidos. O en vez de tener una tortuga más normal, pues tiene una tortuga que hay menos ejemplares en cautividad, que a lo mejor se hace más grande o que necesitas unos cuidados más especializados, pero te sigues manteniendo en eso. Igual, y además este tipo de tortugas siguen criándose en cautividad. Sí, claro. Es que nadie ha ido a buscarla al país de origen, se la ha puesto... que no es así ya. Y además, no es así. Cuando yo empecé en el mundo, por ejemplo, de la terrariofilia, en general en animales exóticos se buscaban animales muy llamativos, muy grandes, o sea, era poco menos parecía a la gente que iba a comprar un reptil y lo compraba al peso, o sea, era como, contra más grande, mejor el animal. Ahora la tendencia ha cambiado también mucho en eso, se busca animales que tú puedas tener en buenas condiciones, eso significa muchas veces animales pequeñitos. Cuando una persona tiene a lo mejor 30 lagartos en casa y te esperas ver un sitio lleno de iguanas gigantes cada 2 metros, realmente es que tiene 30 lagartos que pesan entre 1 y 3 gramos cada lagarto. Además parece ser... Hay otro tema que es controvertido y que no es real, que realmente parece ser que muchas de estas personas que tienen estas especies, es que realmente les induce la parte reproductiva para comercializarla, para venderla. Y no es así tampoco. O sea, realmente no hay un comercio detrás de esto. Hombre, evidentemente, como en otras especies, siempre habrá alguna persona que los críe y los quiera vender. Eso es aparte, pero en general...
el mantenimiento de estas especies, la finalidad no es la reproducción y la venta. Eso también es importante. Ayer, hablando con un amigo que trabaja en una tienda de animales, o sea que sí podría tener un fin de venta, me decía que su próximo reto eran unas ranas que cuestan 5 euros, porque era el reto de conseguir reproducir este animal. Su alimentación en un mes posiblemente sean 20 o 30 euros. No había un fin económico, o sea, tienes el reto, el interés en descubrir el cuidado de esta especie. Que hay un comercio, lo que decíamos antes, que hay un comercio residual pequeño para un beneficio. Hombre, evidentemente también hay criadores de perros ilegales. No, pero ya no es ilegal, es el que lo está creando afición, pero incluso ya no hace falta que sean animales. Tú te metes en 1000 anuncios y encuentras gente que vende plantas. Claro. O que se dedica a comprar bicis estropeadas, las arregla y luego las revende. O sea, siempre hay esa parte económica, pero en cualquier sector. ¿Qué decimos? Estamos siempre sobrevalorando o sobrenumerando una serie de cosas que no lo son. Entonces es importante pensar que la mayor parte de propietarios es su afán sentimental de mantener un animal para ellos, para que sus hijos vivan con un contacto seminatural, que vean que hay animales, que hay otro tipo de vida, que actualmente en las ciudades ya sabemos cómo va el tema, y ese contacto además está demostrado que favorece mucho la psicología de niños y de mayores. O sea, la convivencia y la responsabilidad de este tipo de animales beneficia el estado psicológico de las personas. Eso está también más Lo que estudiado. Carlos está diciendo es muy importante. Es decir, estos animales crean una conexión entre los seres humanos que ya viven en lugares donde no hay animales con la naturaleza. Eso es un tema absolutamente importante. Yo tengo clientes, un par de clientes que son psicólogos o psicoterapeutas, que tienen loros y los utilizan para sus psicodramas durante las terapias. Fíjense. Totalmente. Totalmente. Igual que también ya hemos tenido la suerte de que ya hay hospitales que han introducido también perros y gatos en sus terapias. Este tipo de animales también se ha visto que tienen sus beneficios en este tipo de personas, tanto jóvenes como mayores. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Otra de las justificaciones que buscan para prohibir la tenencia de estos animales son las zoonosis, que es un mundo aparte. Además, llegan al extremo de decir que, claro, que son la fuente de futuras pandemias y que, pues, que el COVID ha sido por culpa de que la gente tenga animales exóticos en casa. Es de estas cosas que también hace daño. Lo que consideramos una zoonosis, que sería una enfermedad de transmisión de los animales hacia las personas, en teoría, o viceversa, y que realmente no está exento ningún animal de poder transmitir alguna zoonosis. Lo que pasa es que la realidad, además, en estos animales que están criados en cautividad, que no suelen ser animales que tengan contacto con exterior ni con otras especies, los controles sanitarios que existen, los controles veterinarios que hay, realmente la transmisión de zoonosis de estos animales hacia nosotros es muy baja, por no decir casi inexistente, es anecdótica. Es más probable incluso que un animal como un perro salga de paseo o esté en exterior y en casa nos pueda transmitirnos algo, tengas una posibilidad mayor que no incluso estas especies. Que existen, sí, claro que existen, pero los controles hacen que realmente sean mucho menores, creemos nosotros. No es una excusa como para valorar si hay un riesgo e incluso valorar el no poder tenerlas por las principales zoonosis que puedan transmitirnos. Eso no, fíjense, en el último libro que salió hace 4 o 5 años de Medicina de las Aves, me encargaron un tema de zoonosis, porque hice mi doctorado en una enfermedad de las aves. Y durante ese tema, durante la preparación de ese capítulo, contacté con varios colegas que trabajan con aves en todo el mundo para ver si tienen esta enfermedad, si la ven en seres humanos, si la han tenido. Y lo que salió de esta entrevista, por así decir, es que casi todos los veterinarios se han enfrentado con casos que supuestamente eran de zoonosis
y casi nunca ha sido comprobado. Lo que pasa es, tengo un loro, me enfermo, me voy al hospital, me dicen, si tiene un loro será esto, le dan un antibiótico de amplio espectro que casualmente incluye la cura para esta enfermedad y deciden que ha sido esta enfermedad, sin comprobarlo. Son muchas de estas leyendas permanecen siendo leyendas, no hay nada más. Sí, sí. Sí, está claro que hay enfermedades que los animales no pueden transmitir, pero lo que decía Carlos es exactamente cómo están las cosas. Son animales que viven normalmente en las casas, no se van de paseo como pasa con un perro o con un gato. Nunca encuentran animales que puedan desde fuera transmitir la enfermedad a los animales mismos en casa, exóticos, para que la transmitan a su dueño. No va a pasar, punto. Claro. Yo, al contrario que vosotros, me tocó también hacer perros y gatos. Yo hacía consulta mixta de perros, gatos y exóticos. Y yo vi muchísimos más casos de zoonosis producidos por gatos o por perros que por exóticos. Sí, sí. Principalmente zoonosis leves, tiñas, o sea, sarnas y tiñas. Y seguimos contando que a nivel estadístico la cantidad de animales que hay de este tipo superan en creces a los perros y gatos mantenidos en cautividad. Claro. O sea, imaginaros, incluso una de las más comunes de zoonosis que en teoría se aplica a las aves, realmente nos contagiamos en la calle, que nos afecta, nos da conjuntivitis, que sabemos cuál es y no hace falta tener ningún animal en casa para tener una zoonosis. Sí, de hecho, muchas de las zoonosis que tenemos no vienen por el contacto directo con animales, sino en la alimentación. La salmonelosis, todos los veranos sabemos de alguna salmonelosis por tortillas o por mayonesas o similares. Exacto. Y ya no solamente zoonosis por alimentación animal, porque pueden decir, tenemos que hacernos veganos para evitarlo. Claro. Es que unas verduras mal lavadas pueden estar contaminadas de heces de gatos y coger una toxoplasmosis, por poner un ejemplo típico. Y lo de siempre, un caso concreto de una persona que ha tenido una zoonosis grave, ingresado, un caso, pero claro, la estadística siempre es lo que decimos. Un caso de este tipo parece que sea más grave y afecte más y realmente se da más notoriedad a este caso que no a los que no tienen problemas. Es como el tema de abandonos. Sí. Cuando aparece una serpiente abandonada o fugada, salen los periódicos. Cuando aparece un pitbull abandonado, no debería pasar, pero ahí están los pequeños. Cuando aparece un pitbull, un mastín, que un perro que no hablamos de carácter, sino que físicamente simplemente puedes tener un accidente con un coche con él y es un animal peligroso porque es un animal con un tamaño grande, eso no es noticia. ¿Por qué? Porque todos los días hay muchos casos de estos. Sí, totalmente. Y no sé si te has enterado, pero cada vez que se pierde e encuentra una serpiente, es una serpiente venenosa, muy peligrosa. Y de grandes dimensiones, que luego cuando ves de verdad la serpiente que es, dices, jolín, yo que quería coger una pitón de 6 metros y tengo aquí una culebrita de medio metro, no llega. Sí, en cierto, la parte informativa no ayuda demasiado a este tema de desmitificar un poco el tema de estos animales. O sea, tenemos un poquito en contra el hecho de que siempre es la noticia negativa la que tenemos detrás de todo esto. Sí, los periodistas lo saben bien. De todas maneras, también tienen que ganarse su sueldo y si no ponen noticia, aunque llamen a la atención, naturalmente nadie le hace caso. Así que es normal que inflen un poco las cosas, por así decirlo. Bueno, sí. Pues yo creo que con esto que hemos estado contando ya les hemos dado la chapa bastante a la gente y queda más o menos claro el tema de que los animales exóticos o no exóticos, que habrá que buscarles un nuevo nombre, que no vamos a tener claro nunca qué nombre va a ser, ni son una fuente de enfermedades, ni son una fuente de tráfico ilegal, que existe todo, por supuesto, pero no es lo normal, no es lo habitual. Dijimos que como normalizar, que decíamos que no la usaríamos. No usaríamos la palabra, pero es que lo que hay que hacer es eso, normalizar la tenencia de este tipo de animales. Porque es que es normal, o sea, es que desde los romanos, desde antes de los romanos, ya se tenían estos animales y no hemos dejado de tenerlos en la historia nunca, ni deberíamos dejar de hacerlo. Y sobre todo el tema del tráfico y el tema de las zoonosis, que realmente están dando tanto. Es la forma de meter el miedo a la gente. Entonces, claro, eliminar este tipo de conceptos en ese aspecto. Y que toda la vida se van a mantener. Lo que decía Antonio es verdad. El término piscina es
un lugar con agua donde los antiguos romanos mantenían peces en cautiverio. Así que... Ya está dicho todo. Ahí está. Ahí está. Bueno, encantado. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Igualmente, muy un interesante. abrazo. Y creo que hemos aclarado unos conceptos que pasan como ignorado o nadie nunca los sacas de verdad porque da miedo meterse contra la opinión general, que normalmente, lo siento, a mí me parece muchas veces dirigida por ideologías que no tienen ninguna base científica. Sí. Y falta de conocimientos, con lo que dices. Exactamente. Falta mucho conocimiento. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Carlos López nos ha brindado una valiosa perspectiva desde su experiencia en el campo de la veterinaria de animales exóticos. Si deseas conocer más sobre su trabajo en el cuidado de esas especies, te invitamos a visitar el sitio web de su centro veterinario en Maragall Exotics. Antonio Folk nos ha fascinado con su conocimiento y pasión por el mundo de los reptiles. Si quieres sumergirte más en este fascinante universo y disfrutar de su divulgación, visita su canal de YouTube Baranov Terrario Natural. Lorenzo Crosta nos ha aportado una perspectiva valiosa desde su experiencia en el ámbito de la veterinaria aviar. Si estás interesado en conocer más sobre su destacada trayectoria profesional, te recomendamos que visites el enlace que nos ha facilitado. Te dejamos los enlaces de nuestros invitados en la descripción del vídeo. Esperamos que estos recursos adicionales te sean útiles para seguir explorando y aprendiendo más sobre los temas que hemos abordado en esta discusión. Gracias por acompañarnos.